Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Se me escucha? Gracias, Zoe. ¿Cómo están? Antes que nada, bueno, disculpa por la semana pasada. Tuve un inconveniente familiar, lo cual tuve que viajar, así que vamos a ir recuperando la clase anterior, por eso les pedí que hoy nos unamos un ratito más temprano. Y si les parece bien, el día mañana, miércoles, a las 10:30 de la mañana, nos reunimos de nuevo. Quien pueda, se une a la clase y si no, bueno, la vemos grabada, ¿les parece? Porque otra cosa les quiero decir, después de Navidad, o sea, la semana después del 25, 24, 25, esa semana del 25 al 29 no hay clases. O sea, nosotros terminaríamos la semana que viene, después tenemos el receso y nos vemos recién en febrero. ¿Bien? Entonces, quiero terminar, obviamente, el módulo número 1 para que ustedes tengan su primera evaluación, que se las iba a habilitar antes de Navidad, pero como tuve que faltar, se las voy a habilitar en enero para que ustedes tengan el tiempo para estudiar y para hacerlo. Además, nos vamos a tener clase, así que la pueden hacer tranquilos. ¿Les parece? Bien. Comienzo entonces. Bueno, después les paso el link mañana en la mañana para el que se pueda unir. Perfecto. Y si no, acuérdense que siempre grabo la clase, así que la pueden ver grabada. Bien. Entonces, seguimos con lo que es el niño para el psicoanálisis. ¿Se acuerdan que habíamos quedado ahí? Ahora vamos a ver a Ana Freud, ¿sí? La hija de Sigmund Freud. Obviamente fue formada y fue analizada por su padre, ¿no? ¿Sí? Y ella inicia todo lo que es su labor como psicoanalista, ¿sí? Y se basa mucho en lo que es la parte pedagógica, ¿bien? Porque ella estudiaba, ¿qué? Para ser maestra, ¿bien? Entonces ella se basa mucho en lo que es la parte pedagógica, perdón. Entonces se convierte en psicoanalista infantil, ¿sí? Entonces, ¿ella qué hizo? Se interesó mucho por lo que es el papel de los padres y también de los educadores que forman a este niño, ¿sí? Y lo que contribuyen a ese niño, tanto los padres como los educadores, en lo que es su desarrollo de la neurosis. ¿Bien? Y funda, Ana, varias escuelas, ¿para qué? Para niños que fueron abandonados o niños que fueron perturbados, ¿sí? Bien, entonces Ana fue quien contribuyó a crear lo que luego fue la psicología, psicoanalista infantil. Bien, ella se basaba en qué? En observaciones que eran directas y también en todo lo que provenía de lo que son las reconstrucciones, ¿sí? De los adultos, porque ella observaba mucho a los padres, a los educadores de esos niños. ¿Bien? En cuanto a lo que son los medios técnicos que ella utilizaba, era el análisis de los sueños, ¿sí? El análisis de los dibujos, que hoy en día se sigue practicando mucho, ¿bien? En las situaciones tanto sea placenteras como dolorosas, que todo eso se puede elaborar en los sueños, ¿sí? En niños de cualquier edad, hasta en niños de edad muy temprana. Bien, luego tenemos a Klein, que se había él psicoanalizado con
Ferex y también con Abraham, que los nombramos la última clase, ¿sí? Ellos tenían propuestas de enseñanzas también psicoanalistas infantiles. ¿Bien? Y ellos supieron que ver y entender y también observar a todos estos niños. Ellos también estaban muy unidos con la formación médica. Aunque ellos no eran médicos oficiales. ¿Bien? Ellos, ¿qué hicieron? Tuvieron tanto afán y se dedicaron tanto y se dedicaron más que nada en profundidad a lo que es el análisis de los niños que les fascinó. ¿Bien? Bien. Entonces, Klein era una mujer, ella comenzó a analizar a su tercer hijo. ¿Sí? Él fue su primer paciente. Como veníamos hablando anteriormente, si se dieron cuenta, cada uno de estos psicoanalistas, lo primero que hicieron fue analizar a alguien de su entorno. ¿Sí? Y Klein, ella consideraba mucho y decía que era muy necesario explorar todo lo que fuera relacionado con el complejo de Edipo en los niños. ¿Bien? Para Klein, entonces, el niño de más o menos 2 a 3 años deja atrás que algo muy importante de su desarrollo, ¿sí? Cuando va creciendo y todo lo que es esa formación, obviamente, de su estructura psíquica. Ella observaba mucho cómo el niño se comunicaba con los demás, ¿sí? A través de imágenes, a través de dibujos, ¿sí? Y iba viendo cómo el niño se iba conformando con lo que son todos los objetos internos que tiene el mismo, ¿no? Ella utilizaba mucho lo que era el fuego, por ejemplo, ¿sí? Para ella el fuego aumentaba el placer del niño y disminuía todo lo que era la ansiedad que tenía el niño. Para ella el fuego expresa que las fantasías inconscientes reprimidas, ¿sí? Y le permite obviamente también el análisis del mismo, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Vamos bien? Bien. Luego tenemos a Susan Isaac, que ella era psicóloga y además de ser psicóloga era pedagoga, ¿sí? Y fue una de las pioneras en Inglaterra en lo que es este estudio del desarrollo del niño, ¿sí? Un segundo que admito a los compañeros. Y por otro lado, tenemos a Winnicott, yo por ahí no soy muy buena con los apellidos, que también fue una de las figuras de esta creatividad única con respecto a el desarrollo infantil de los niños. El tema más interesante acá era que él dedicó mucho más tiempo al desarrollo del ser humano, ¿sí? Bien, y a lo que son las teorías de lo que son los instintos, y ahí él comenzó a introducir nuevas ideas sobre lo que era la agresividad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, su concepto teórico, más que nada, se basó en el encuadre en lo que es la situación analítica y la relación que tiene como facilitador, ¿sí? Él decía que el papel de la madre era suficientemente bueno y era capaz de contener, de sostener al niño en el crecimiento, ¿sí? Y en cuanto a lo que son las técnicas de análisis, digamos, de los niños, la forma que él tenía para entrar en contacto con los niños, ¿sí? Era a través de juegos
pero juegos no reglados, sino juegos sin ningún tipo de regla. Él con eso, ¿qué hacía? Observaba la creatividad, ¿sí? Observaba la agudez del niño, ¿sí? Y Winnicott, perdón, era una persona que era muy tierno con los niños, ¿sí? Él se acercaba mucho a lo que son los niños pequeños, tenía una facilidad para comunicarse con ellos. ¿Bien? Hasta ahí vamos. Y luego tenemos a Joseph y a Malzer, perdón, que hicieron muy buenas aportaciones para lo que es el análisis del autismo infantil. ¿Sí? Que fue otro fueron otras de las personas que analizaron mucho a los niños, sobre todo a los niños con este tipo de patología que era el autismo. ¿Sí? Luego tenemos a Vic, que él fue uno de los contenedores de lo que son las angustias infantiles psicóticas y observaba mucho lo que son los niños lactantes, ¿sí? Y cómo afectaba todo lo que son los factores externos en el desarrollo del niño. ¿Bien? Y observa mucho lo que son los patrones de conducta del vínculo materno-infantil. ¿Sí? Por otro lado, tenemos a Eugenia Sokovnicka, que ella fue analizada por Freud, ¿sí? Luego, de un tiempo, comenzó a analizarse con Ferenczi, y esta mujer tuvo una muerte bastante trágica en 1934, ¿sí? Ella estaba pasando por una depresión, ¿sí? Y era docente, entonces al pasar por esa situación la apartan de la docencia, que fue algo que también empeoró mucho su situación, ¿sí? Y fue, digamos, relegada también de lo que es la parte psicoanalista, que también ella ejercía. Entonces todo eso también llevó a su muerte. Eugenia, entonces, en lo que es el año 1920, ella publica, ¿sí? El análisis de un caso de neurosis obsesiva infantil, ¿sí? Y fue uno de los primeros análisis de un niño que fue publicado. Por eso es tan importante esta mujer. Es un caso, entonces, de una fobia al tacto con rituales bastante severos. Bien, por otro lado tenemos a Morgenstern, que era Sophie, que ella en el año 1937 publica lo que es psicoanálisis infantil. Y es muy reconocida como una de las pioneras también del análisis infantil. Y ella utiliza mucho lo que es la técnica del dibujo. Y Sophie, esta mujer, se suicidó. O sea, quiero que venimos hablando bastante de este tema, lo comenzamos la clase anterior, y dentro del psicoanálisis hubo muchas muertes trágicas, podríamos decirlas, ¿no? Bien, ¿qué sucede? Ella piensa que solo se debe aplicar, digamos, el psicoanálisis a los niños neuróticos, ¿sí? Piensa lo mismo también que Ana Freud, que el inconsciente de un niño es más próximo y más actual
Y en el camino el niño va adquiriendo el origen, ¿sí? Y que el rol de los padres obviamente es muy importante en esto del trabajo de cada uno de los niños. Como les dije antes, usa mucho lo que es la técnica del dibujo, lo que es la técnica del juego, lo que es la técnica de los sueños. ¿Sí? Ella cree que todos los conflictos interiores del niño lo inspiran para realizar plasmaciones artísticas, ¿sí? Y eso permite acceder a todo lo que son los conflictos inconscientes que tiene el niño, ¿sí? Por otro lado, tenemos a Rampet, que propone ya una nueva técnica, ¿sí? Que es lo que es el teatro con títeres, ¿sí? Con personajes bastante típicos, sea madre, padre, hermano, tío, ¿sí? Médicos, ¿bien? Y lo que utiliza son, digamos, trajes para representar a cada uno de ellos. Bien, el médico seguramente en esa época debe haber sido alguna bata blanca, el policía y demás. Y así el niño, ¿qué hace? Evidencia sus conflictos y las situaciones que le están pasando, que va a ser bastante fácil expresarlo antes de hablarlo, ¿sí? Y también permite que satisfaga más que nada lo que son las fantasías masoquistas y sádicas que ellos creían en esa época que el niño poseía, ¿sí? Pero ¿qué sucedió con esta técnica o esta nueva técnica? ¿Sí? No era válido para niños muy inhibidos, ¿sí? Ni para los niños muy pequeños que todavía no conocen ciertos roles. ¿Bien? Y otra cosa era que los personajes, ¿sí? Eran sustituidos de los padres reales y ponen al niño en una situación que es difícil para que pueda expresar sus conflictos. ¿Bien? Era muy difícil para el analizador interpretar lo que el niño quería expresar. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Por otro lado tenemos a Mael, creo que se pronuncia así, o no, Mahler, en realidad se pronuncia, que él realizó toda su formación con Freud y también con Ferenczi, que ella lo que hace es que descubre cómo en el proceso de separación y de individualización, ay, casi no me sale la palabra, individualización. Bueno, hoy estoy media. Eh, ese proceso, perdón, de separación y de individualización del niño con la madre, con respecto a lo que es la figura materna, y que ella dice que existen algunas fases, ¿sí? Para que pueda haber ese proceso de separación del niño con la mamá. ¿Sí? Ella también lo que hace son varios aportes a lo que es el estudio de el autismo, ¿sí? Y proporcionó también varias herramientas que fueron útiles para la época, para lo que es todo lo que es el abordaje terapéutico, más que nada de patologías severas en lo que es la infancia. ¿Sí? Bien.
Me faltan algunos. Bien. Luego tenemos a Bruno Bettelheim, que él se interesó desde un principio por los niños, más que nada con autismo infantil. ¿Sí? ¿El qué hacía? Acoger a niños en su hogar, ¿sí? Era más que nada como un internado en un campo, ¿sí? Como en aquella época un internado de concentración, podríamos decirlo de esa manera, ¿sí? Estaba bajo lo que es el dominio de los nazis. Y él comienza a tener este interés en trabajar con niños autistas, ¿sí? Con el sentimiento ese de culpa que acompaña a las personas que lograron, digamos, sobrevivir a esa reclusión en esos campos de concentración. Y durante muchos años, él dirigió que una institución que era encargada de acoger a estos niños psicóticos, ¿sí? Y él ahí aplicó todo lo que son los principios del psicoanálisis infantil. Bien, recuerden que estos niños que él acogía venían de un campo de concentración, que sabemos que hubo muchas muertes, que fue bastante, digamos, traumático, tanto para niños como para adultos, ¿no? Bien, ¿y qué sucede acá en Argentina? Acá en Argentina también hubo una amplia difusión, ¿sí? Averasturzi, creo que se dice, que fue una mujer, ella fue la pionera acá en Argentina y fue una de las promotoras de formación para análisis juvenil de jóvenes, ¿sí? Ella extendió todo lo que era su trabajo en creación de ciertos grupos de estudios que colaboraban pediatras, colaboraban odontólogos, ¿sí? Ella creó grupos también de padres, ¿sí? Creó grupos de orientación para otros tipos de profesionales relacionados también obviamente con la infancia, ¿sí? Y se interesó mucho porque por explicar y aplicar obviamente las técnicas psicoanalistas. ¿Bien? Bien. ¿Qué pretendía? Obviamente que el inconsciente se vuelva consciente a través de la palabra. Entonces, su tratamiento se basó más que nada en la interpretación de lo que el niño expresaba, ¿sí? Y todo este movimiento, obviamente psicoanalítico, en lo que es Argentina, dio sus frutos. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Entonces, estos frutos incluyen ¿qué? La enseñanza, ¿sí? De la formación, obviamente, ¿sí? Y muchos hospitales públicos de esa época también impartían esta formación, ¿sí? Y la aplicaban en pacientes, en este caso, pacientes jóvenes. Aplicaban todo lo que es el tratamiento psicológico en pacientes jóvenes. Bien, otra de las figuras dentro del psicoanálisis infantil fue Dolto, ¿sí? Francois Dolto. Fue una de las partes bastante necesarias y estructurantes en lo que es la relación de la madre con el bebé, esa diada que se da de madre e hijo, ¿sí? Y él decía que el sujeto en sí se humaniza a través de la palabra, ¿sí?
que con la madre el bebé le da sentido a ¿qué? Al cuerpo, ¿sí? Y a todas las sensaciones del bebé, ¿sí? Pero ¿qué sucede siempre con esa diada que se da entre madre e hijo? ¿Qué sucede? Entra el padre, ¿no? ¿Sí? Entonces, para que el bebé no quede aprisionado en esa diada, entra el padre en juego, en rol. Entonces, todo el toque hacía, prestaba mucha atención a lo que es el entorno familiar, ¿sí? Y él utilizaba esto de las entrevistas preliminares con los padres para averiguar, obviamente, quién es el que sufre, cuál es la dinámica familiar, ¿sí? El lugar que ocupa el niño en la familia, el contexto. Bien, él las llamaba entonces estas simples entrevistas terapéuticas. Bien, bueno, entonces, para concluir, todo lo que venimos hablando hasta ahora fueron algunas cuestiones donde se mueve todo lo que es el psicoanálisis infantil hasta el día de hoy. ¿Sí? Vimos también lo que es la complejidad de cada uno, cómo los efectos de los cambios familiares dentro de la sociedad van cambiando en lo que es el psiquismo infantil del niño. ¿Sí? Y el problema también de los padres en el análisis del niño. ¿Sí? Como hablamos en la clase anterior, hoy en día, ¿qué se suele hacer cuando un niño debe ser analizado o psicoanalizado? El día de hoy se hace esto, la entrevista primeramente con los padres. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la clase pasada estuvimos hablando que por ahí muchas veces uno como padre dice, bueno, mi hijo necesita un psicólogo, o nos recomiendan de la escuela, o nos recomienda su médico de cabecera, su pediatra, y uno que piensa, llevamos al niño hacia la puerta y lo van a analizar. No, primero nos analizan a nosotros como padres para, obviamente, saber su entorno, ¿sí? Saber la dinámica familiar, para luego poder analizar si es que es necesario al niño. Bien, otro tema, sexualidad infantil. ¿Sí? La Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Reporta que la salud sexual es un estado de bienestar físico, de bienestar emocional, de bienestar mental y también de bienestar social relacionado con la sexualidad. Y no es solamente la ausencia de enfermedad, de disfunción o de malestar. Y para lograrlo se requiere que un acercamiento positivo, un acercamiento respetuoso con los y las niñas, obviamente hacia el tema, ¿sí? Además, la Organización Mundial de la Salud dice que es necesario que la posibilidad de que se adquiera un desarrollo saludable con respecto a la sexualidad, la libre conexión, la discriminación, la violencia. Y para que esto sea todo posible, tenemos los derechos humanos y sexuales de todas las personas que deben ser respetados. ¿Sí? Entonces, la sexualidad se encuentra ¿qué? En todas las fases de la vida. ¿Sí? Y se desarrolla a través de un proceso que es dinámico, que es gradual, que es continuo. Entonces, proporcionar información
sobre sexualidad es parte indispensable, digamos, de la educación integral. ¿Sí? Es necesario para el desarrollo de las personas. Lo que es una educación sexual apropiada debe respetar que las diferentes etapas del desarrollo, ¿sí? Y obviamente también promover ciertos valores, como es la equidad, como es la privacidad, como es el respeto, la responsabilidad, ¿sí? Aunque hasta el día de la fecha, la sexualidad sigue siendo un tabú, ¿sí? Es frecuente que en las familias o en otros entornos en donde interactúan los o las niñas, se muestren actitudes de desaprobación hacia ciertas manifestaciones propias del desarrollo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Hay actitudes evasivas o el silencio. El silencio también es una forma de transmitir información sobre sexualidad, ¿sí? Mediante mensajes prohibidos o mensajes censurados. Y por otro lado, hoy en día tenemos que los medios de comunicación también tienen un impacto bastante importante en el desarrollo sexual de los menores de edad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy en día se encuentran expuestos, ¿sí?, a manifestaciones erróneas, quizás distorsionadas o incomprensibles de la sexualidad, ¿sí? Y además de que se encuentran expuestos, los niños cada vez se encuentran expuestos a menor edad, ¿no? Entonces, con respecto a esto de los medios de comunicación, hablo de internet, hablo de redes sociales y demás, existe, digamos, una gran facilidad para leer o escuchar por ahí contenidos que son inapropiados para la edad, ¿sí? Además de la supervisión, ahí voy, Elizabeth, la supervisión de las actividades en Internet, ¿sí?, por parte de los progenitores, que muchas veces suele ser insuficiente. Elizabeth, decime. Sí, en cuanto a la televisión, por ejemplo, hay veces que me ha pasado varias veces de estar mirando dibujitos y te mandan un anuncio que nada que ver con los dibujitos. O a la noche por ahí uno dice, bueno, es un programa familiar y por ejemplo, en el caso de Tinelli, de esos programas así que son súper sexualizados, ¿no? No es un programa, para mí, desde mi punto de vista, no es un programa como para mirarlo en familia, ¿no? Porque los chicos están viendo todo eso. Y en cuanto a los dibujitos, sí, por ahí te mandan un anuncio que nada que ver. Eh, Sí, eh, lo mismo pasa con YouTube, por ejemplo. sí, lo mismo, sí. Y ni bueno, yo estoy en la época de que mi hija cumple 10 años y está con este juego Roblox, me tiene, ¿sabes cómo? Y tiene un chat Roblox. O sea, hay gente de todo el mundo, de todas las edades, y siempre trato de explicar, o sea, yo lo tengo conectado con mi teléfono, o sea, veo las actividades que hace, eh, pero siempre trato de explicarle a mi hija de que ella no sabe quién está del otro lado. La persona que está del otro lado le puede decir, yo tengo 9 años como vos, 9, 10, pero en realidad estás hablando con una persona de 45 o más edad o menos, no importa. Alguien adulto. Que lo vemos mucho, por ejemplo, mi marido, el padre de mi hija, juega a Roblox con mi hija y tiene una cuenta y es como dice él, yo tengo 46 años. Cata, como yo, del otro lado puede haber un montón de otras personas que no sabemos qué intención tienen. Entonces, por ahí nosotros
como progenitores, sé que es difícil. Sé que es difícil porque yo lo vivo, ¿no? Lo hablo desde mi punto. Estar un poco más atento a las actividades que hacen niños. Sé que hoy la tecnología está para quedarse, que muchas veces tenemos que trabajar y ¿qué hacemos? Bueno, le damos el celu al nene para que mire, que no digo que esté mal, no estoy en contra de eso, pero prestemos un poquito quizás de atención con respecto a estas cosas que suelen pasar en internet, en la tele, con toda la tecnología que hay hoy en día. Por ejemplo, yo tengo mi nena tiene 12 años ella, y también tiene el teléfono, pero conectado con el mío. Y hay compañeritas de ellas que no, pero le digo, entonces, dice, mamá, las chicas tienen Instagram, tienen TikTok, tienen eso, tienen lo otro. Y bueno, le digo, pero las chicas están mintiendo la edad, porque si vos para armar una cuenta tenés que tener 18 años, y así como ella miente en la edad, ¿cuántos más mentirán la edad? Le digo, detrás de... Y bueno, había una compañera que se hablaba con uno que era de Perú, le digo, pero anda a saber si es realmente un niño, le digo, como ustedes, anda a saber quién será. Y bueno, y ahí me tocó también explicarle todo esto de que no sabemos quién está detrás de la pantalla. Y es bastante Exacto. complicado. Yo siempre pienso, yo tengo 36 años, que a mi edad no, o sea, en mi infancia, mi mamá nunca me habló de sexualidad, jamás. Era como un tabú en mi casa, así que ay, por Dios, eh, les cuento algo íntimo, yo me hice señorita a los 10 años, y yo no sabía qué me estaba pasando, pensé que me estaba muriendo, por ejemplo. Y yo siempre lo pienso, con mi hija siempre lo hablo siempre porque digo, que no pase lo que a mí me pasó, que no sabía lo que me sucedía, y cuando me despierto de esa situación le comento a mi mamá que me pasaba algo, y mi mamá no supo explicármelo, lo que me estaba sucediendo, por ejemplo, fue mi abuela la que lo hizo. Entonces por ahí, no digo de quemar etapas, ¿no? Porque hay etapas que no hay que quemarla en un niño, y es algo que pienso yo personalmente, todos pensamos diferente y respeto a todo el mundo. Hablo de lo que yo pienso, que no hay que quemar ciertas etapas en la niñez de nuestros pequeños, pero es algo personal, ¿sí? Entonces, digo, me voy, ¿viste? Entonces, ¿qué sucede? Como veníamos hablando recién, que los niños tienen bastante facilidad para ver, para leer contenidos que quizás no son apropiados para la edad, la supervisión de las actividades que por ahí uno como padre trabaja o demás y no puede estar todo el tiempo supervisando al niño, más ahora que se vienen las vacaciones. Entonces, no es posible que mantener muchas veces un lenguaje oculto o esas actitudes evasivas hacia el tema que antes sucedía porque no lo veíamos. Entonces se evadía hacia estas cosas. Hoy en día es necesario proporcionar información, ¿no? Y además ellos, si uno no se la proporciona, de igual manera preguntan, ¿no? Es necesario entonces proporcionar todo lo que es esta información para que el niño o la niña vaya construyendo una sexualidad saludable, que estén preparados para los cambios de su cuerpo, para las emociones que van a ir experimentando también, ¿sí? Que comprendan lo que es el significado de la privacidad, de la intimidad, que aprendan sobre el respeto de su cuerpo y el de los demás, ¿sí? Que el niño o la niña se pueda sentir
libre, para decirlo de alguna manera, en hacer preguntas, ¿sí? O que nos pueda expresar algunas conductas saludables, obviamente acorde a su edad, ¿sí? Entonces, no va a ser con silencio, no va a ser con prejuicio y no va a ser tampoco con temores cómo vamos a poder ayudar a los niños y niñas con respecto a la sexualidad, ¿sí? Yo siempre lo cuento en mis otros cursos que a mí me sucedió cuando mi hija iba a salita de 5, que habían implementado esto de la, ¿cómo se llama? Que a mí no me sale ahora la... ¡Ah! Se me fue. Bueno, que iban a empezar a ver todo lo que era la parte sexual del hombre, de la mujer, las diferencias. Yo me fui a hablar, no me salí. Yo me fui a hablar horrorizada con la maestra porque yo no le, o sea, para mi hija todas tenían vagina. O sea, papá tenía vagina, mamá, o sea, éramos todos iguales. Y yo horrorizada porque dije, ¿cómo le explico a mi hija que en realidad no es así antes de que llegue a la escuela y se sorprenda, ¿viste? Con lo que iba a pasar? Yo no sabía qué hacer. La maestra en ese momento me dijo, mira, mamá, no te preocupes, los vamos a ir viendo a poco, yo se lo explico, porque yo había entrado en pánico total. O sea, no, la veía muy, muy chiquita todavía. Entonces yo me acuerdo que a la semana volvió mi hija del jardín y apenas abre la puerta de casa me dice, ay, mamá, ¿vos sabías que las mujeres tenemos, no, sí, que el hombre tiene pene y las mujeres tenemos vajilla? Y yo la miré como diciendo, ¿qué dice? Digo, ¿cómo, Cata? Y ahí me explica, ¿no? Porque la señora puso 2 láminas en el pizarrón y se olvidó de tapar las partes íntimas. Entonces la señora nos explicó que el hombre tiene pene y las mujeres tienen vajilla, le decía ella en esa época. Y se lo tomó como tan natural que yo me hice un mundo de cómo explicarle. Y después se fue dando, obviamente, natural de preguntarle al padre, papi, vos tenés pene porque sos hombre, vos abuela, tenés vagina porque sos mujer, y mi cuerpo no se toca, y cosas de que a mí me pasó como madre que yo no sabía qué hacer. Yo me bloqueé, literal, me bloqueé. Que después hablando creo que no fui la única que en algún momento ha pasado por esa situación. Pero, como decimos, por ahí, cuando el niño pregunta, tratar de responderle lo más sincero posible, obviamente acorde a su edad, y acorde a la formación que tenga el niño, ¿sí? Que nos van a preguntar, obviamente, cómo nacen los bebés, qué sucede acá, es normal. Entonces, todo lo que es la educación sexual integral es muy necesario, digamos, para lo que es el desarrollo saludable, ¿sí? ¿Sí? Es un derecho de todos los seres humanos, independientemente de su edad, de su sexo, de su religión, de su raza, ¿sí? Entonces, ninguna creencia, ninguna ideología o ningún dogma debe estar por encima de la educación sexual saludable, obviamente orientada científicamente. Bien, entonces todas las personas que participamos, digamos, de una u otra manera en esta formación de niños o niñas, tenemos la responsabilidad de conocer y ofrecer una educación sexual integral adaptada a la edad y que permita, obviamente, un desarrollo saludable. ¿Sí? Es muy normal
muy normal o es muy frecuente que padres o madres, ¿sí?, acudan a ciertos profesionales, ¿sí?, del área médica para solicitar que información ante ciertas conductas relacionadas con la sexualidad de sus hijos o sus hijas. Bien, entonces vamos a ver un poco algunos conceptos, ¿sí?, sobre sexualidad humana. Bien, primeramente, ¿qué es la sexualidad? La sexualidad es que es un conjunto de manifestaciones fisiológicas, anatómicas, psicológicas, afectivas, sociales del ser humano, que incluye a lo que es el sexo, al género y al erotismo, a la vinculación afectiva y a lo que es la reproducción. Elizabeth, ¿querías comentar algo? ¿O quedó levantada la mano? Sí, es que, o sea, como algo muy sencillo, ¿no? De que a veces si nosotros no hablamos con ellos, más en la edad esta de adolescencia y preadolescencia, después la información la buscan en otro lado. Y por curiosidad o porque los compañeros hablan o porque siempre hay una historia nueva que ellos traen de la escuela. Y bueno, hay veces que traen mucha información errada, por supuesto, y no es lo mismo que uno desde la casa hablarlo con tiempo, con amor, con paciencia y con mucho cuidado, por supuesto, ¿no? Como decía usted, yo siempre le digo a Anita, no tienen que quemar las etapas, no tienen que, les digo, cuando sean grandes, después van a querer volver a ser chicos otra vez. Así que todo su tiempo, porque hay compañeritas de ella que lamentablemente tienen 12 años y ya andan, pero, o sea, van a los boliches, van a muchos lugares donde criatura no sé, no debería estar ahí. Entonces, si no le damos la información necesaria nosotros, el mundo, como se dice en la calle, le va a dar una información equivocada, me parece a mí. Gracias, Elizabeth. Sí, cuando no le damos la información, la buscamos en internet, que a todos nos pasa. Seguramente algún médico de ustedes le dijo, no busquen en internet, porque, y sí, en internet hay de todo. Cuando no sabes buscar la información, te vas a quedar con lo primero que lees, y por ahí puede ser que esa información no sea la correcta. ¿Sí? Otro concepto que quiero desarrollar es lo que es el sexo. El sexo se refiere a las características biológicas que definen a los seres humanos como hombre o como mujer. Por otro lado tenemos el género. El género son conceptos o construcciones sociales, ¿sí?, de las funciones, de los roles, de los comportamientos, de las actividades y de los atributos que se asignan a las personas por ser hombre o mujer. ¿Sí? Por otro lado, tenemos lo que es la zona erógena, que es la región del cuerpo, ¿sí?, que funcionalmente es el sitio de placer y de gratificación sexual. ¿Sí? Tenemos diferentes zonas, por ejemplo, zona oral, zona anal, zona genital. ¿Bien? Y por otro lado, quiero que veamos lo que es sublimación. La sublimación es un proceso psíquico mediante el cual la energía sexual se canaliza hacia otras actividades, ¿sí? Como por ejemplo la creación artística, la creatividad, la vida social.
entre otras. ¿Bien? Entonces, las etapas de la sexualidad. Vamos a ver. Entonces, la sexualidad está presente durante todo el ciclo vital. Y obviamente esa sexualidad se encuentra en permanente proceso de transformación. ¿Sí? No tiene una sola función, no se presenta en un solo periodo de la vida humana. ¿Sí? Entonces, es un proceso que es dinámico, ¿sí? En donde la sexualidad o la energía sexual se organiza por distintas etapas y cada una de esas etapas tiene sus peculiaridades. Y todas estas etapas que vamos a ver son indispensables para ir formando la personalidad adulta y obviamente alcanzar la sexualidad madura. Entonces, a continuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a describir las manifestaciones, ¿sí? Y las edades aproximadas de cada etapa. ¿Sí? Pero más allá de esto, que vamos a ver cada una de las fases, es importante que decirle que no es un calendario en el que marca los ritmos del desarrollo, sino es un proceso singular que cada persona realiza a su tiempo y a su modo. ¿Sí? Por eso siempre digo, no comparemos a nuestro hijo de 4 años con el hijo de la vecina o con el otro, porque todos son diferentes, cada uno lleva un proceso diferente, cada uno tiene un tiempo diferente, cada uno tiene un modo. Las fases o etapas es a modo de guía, lo vamos a decir, de guía. ¿Bien? Primera fase, fase oral, ¿sí? Que se presenta durante el primer año de vida. ¿Sí? Bien, y la zona erógena es la boca, es el núcleo primario de energía, es la gratificación sexual. ¿Sí? Desde el nacimiento sentimos placer como siendo amamantados. ¿Sí? Y la boca es la parte del cuerpo que proporciona satisfacción, ¿sí? Agrado, acercamiento con la madre. ¿Bien? Entonces, en esta etapa, debido a que es el centro del placer, es común observar que los bebés, niños, menores, se llevan frecuentemente objetos a la boca, las manos, los pies o lo que encuentren, ¿sí? Y es en esta etapa donde se inicia la etapa de conocer su propio cuerpo. ¿Bien? La otra fase es la fase anal, que abarca del primer al tercer año de edad. ¿Bien? Y esta zona, o la zona erógena, en esta etapa se encuentra focalizada en la región anal. ¿Bien? En esta etapa el niño adquiere mayor control de su cuerpo. Y es donde se inicia el control de esfínteres. ¿Sí? Donde sus músculos permiten retener o expulsar las heces. Y el niño adquiere placer al hacerlo. ¿Sí? Además de que descubre que puede tener el control. ¿Sí? Y esto le va permitiendo que el inicio del proceso de independencia del niño. La otra fase es la fase fálica, ¿sí? Que va de los 3 a los 5 años de edad aproximadamente, ¿sí? Donde el núcleo de energía sexual se encuentra donde, en los genitales. ¿Sí? Tanto las niñas y los niños experimentan placer al tocarse los genitales. ¿Sí? Y aunque suene descabellado, al masturbarse. ¿Sí? Y es en esta etapa también donde se presenta el complejo de Edipo.
donde la libido o la energía sexual está enfocada en los padres y son el objeto de deseo. Bien, luego tenemos la otra etapa, que es la etapa de latencia, que se presenta aproximadamente entre los 6 y los 8 años de edad. ¿Sí? Que en este periodo, ¿qué pasa? Hay una declinación de las manifestaciones sexuales infantiles. Y da comienzo también a lo que va a ser la pubertad. ¿Sí? Acá se observa que una disminución de la actividad relacionada con lo que es el erotismo. Y aparecen todo lo que son los sentimientos de pudor, de asco, ¿sí? De estética también muchas otras veces. Entonces, en esta etapa, ¿qué sucede? Las manifestaciones sexuales sufren una transformación. ¿Sí? Los intereses se dirigen hacia, digamos, otro destino, hacia el mundo extrafamiliar. Che, ¿me tilde? ¿O no? ¿Me tilde? Sí, porque me estoy viendo que estoy ahí más tiesa, ahora sí, más tiesa había quedado, pero se escuchaba, ¿no? Gracias, André. Entonces, le decía que todo lo que son los intereses del niño en la etapa de latencia va más allá del mundo familiar, o sea, empiezan a entrar, por decirlo de alguna manera, en el mundo exterior. En lo que es la latencia se da una gran importancia a lo que es la integración con los pares, ¿sí? O sea, pertenecer a un grupo es uno de los asuntos más importantes en esta etapa. En este periodo, entonces, la sexualidad está presente de otra forma. Bien, entonces acá, ¿qué sucede? La sublimación se dé lugar a fortalecer otros aspectos, como es el aprendizaje de diferentes habilidades, la responsabilidad, el deseo de aprender, la recreación, el deporte, y el fortalecimiento de los vínculos afectivos con un grupo de amigos. Bien, por otro lado tenemos la etapa genital, que es la etapa, digamos, de la adolescencia, ¿sí? En donde hay una serie de cambios físicos, psicológicos, y el niño continúa con esto de la lucha por la autonomía, ¿sí? La identificación con el grupo de compañeros, ¿sí? Y durante esta fase última se alcanza que la capacidad de reproducción, ¿sí? Pero más allá de eso, la madurez, digamos, emocional y física no se logra en su totalidad. ¿Bien? Donde acá, obviamente, en la etapa genital, vuelve a ser centro de atención los genitales, obviamente. Entonces, tenemos manifestaciones de la sexualidad, ¿sí? Tenemos manifestaciones relacionadas con el género, ¿sí? Relacionadas con pertenecer a uno o a otro género, desde diferentes físicas, la forma de expresarse, de relacionarse con los demás. Se ha demostrado que la forma de relacionarse con las niñas y los niños son diferentes. ¿Sí? Lo que es la perspectiva en relación con el género en la mayoría de los progenitores se va construyendo desde el embarazo, ¿sí? Cuando se descubre el sexo del bebé. En general, la manera de
comunicarse y relacionarse con cada género es distinta. ¿Sí? Desde las expectativas que se van construyendo, la forma de hablarle, de expresarse o de jugar, ¿no? Entonces, los infantes empiezan a comprender las diferencias entre varones y mujeres. Mayormente esto se da en los primeros 3 años de vida. ¿Sí? El niño observa el modelo masculino, ¿sí? Y la niña el modelo femenino, en teoría. ¿Sí? Y van identificando que pertenecen a un determinado género e intentan, obviamente, imitar a los mayores. ¿Sí? Y ellos asumen que esos papeles que fueron observando en la familia, en la escuela, en los ambientes más cercanos, ¿sí? Y los van reproduciendo. Del mismo modo, también interiorizan que valores, ¿sí? Que todos esos roles adquieren en la sociedad. Por eso es importante mostrarles que modelos respetuosos, equitativos de relación entre hombre y mujer. ¿Bien? Y algunas de sus manifestaciones en sí son imitar el rol de la mamá o del papá, investigar las diferencias entre el hombre y la mujer a través de los juegos, y enseñar, mostrar la convivencia familiar, la convivencia escolar, que niños y niñas son valiosos, que tienen los mismos derechos, que tienen las mismas responsabilidades, las mismas oportunidades, tanto para desarrollarse, para crecer, para aprender. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? ¿O voy muy rápido? ¿No? Bien, entonces, en lo que es las manifestaciones relacionadas con el género, ¿sí? Ellos tienen mucha curiosidad, ¿sí? Ellos van a preguntar muchas veces las diferencias entre niños y niñas, ¿sí? Hay una exploración genital acá, buscar, tocar, ¿sí? Tocar sus genitales o los de otros niños, y observan, te llama la atención las diferencias entre uno y el otro. Es normal, ¿sí? Juegan al papá, juegan a la mamá. Es muy normal también que los niños, las niñas, se vistan con ropa de sus padres, independientemente del sexo que sea, ¿sí? Ellos juegan y pueden vestirse o expresarse como personas del sexo opuesto, ¿sí? Y hay curiosidades por observar o tocar el cuerpo de los adultos, ¿no? ¿Sí? Estas manifestaciones relacionadas con el género, también tengo otra anécdota de mi niña, 4 años, Salita de 4, que un día estaba en su dormitorio, sale y me dice, mamá, yo quiero ser varón. Yo como si nada, bueno, hija, ¿viste? Y después, al ratito, digo, ella volvió al dormitorio, voy atrás y le digo, a ver, Cata, ¿por qué vos querés ser varón? Le pregunto. Me dice, porque los varones son más geniales. ¿Cómo que los varones son más geniales? Y los varones andan en auto,
los varones hacen esto, los varones hacen otro, y te empezó a nombrar cosas, y le digo, ¿y las nenas? No pueden hacerlo, juegan al fútbol, porque se le había puesto que ella quería jugar al fútbol, juegan al fútbol y las nenas no hacen esas cosas. Le digo, hija, mamá, ¿maneja auto? Sí. Mamá, en el cumpleaños de mi sobrino, ¿jugó al fútbol? Sí. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el varón y la mujer? Le dice ella, no hay ninguna. No hay ninguna. Entonces le vuelvo a preguntar, Cata, ¿vos querés ser varón? Y no, me dice mamá. Además ya nací así. Imagínense cuando yo le cuento esto a mi marido. Machista total. Vamos a ponerlo, machista total. Un horror porque la nena me había dicho de que ella quería ser varón porque los varones eran más geniales que las mujeres. Psicólogo. Psicólogo para él. No, para mí también. Pero no por tomarlo mal a mí, sino para lo que hablábamos antes, para que nos expliquen cómo abordar ciertos temas que por ahí, primera hija única, no sabíamos cómo expresarnos, y la psicóloga nos decía, natural, porque ella va a generar su propia identidad, más allá de lo que vos por ahí le enseñes. Lo que ella sienta va a ser. Y es verdad, lo que ella sienta va a ser. ¿O no? Más hoy en día con la sociedad que tenemos y las ideologías que hay totalmente diferentes y todas aceptables. Muchas veces en nuestra época, la persona que, o el hombre que, hombre, mujer, que no sentía atracción por el sexo opuesto, ay, no, era una locura, ¿cómo? No puede ser. Hoy en día hay que aceptar a cada uno como es, lo que quiere ser. Nancy. Buenas tardes, ¿cómo está, profe? ¿Cómo están, Bien. chicas, chicos? Profe, tengo una experiencia laboral, si puedo compartir de mi ¿Sí? clase. Fue el año pasado, fue un cuarto año de secundario, grupo de varones. Bueno, inició la clase y cuando termina la clase se me acerca una mamá con su hija. Una de las nenas se acerca con la mamá y me pregunta qué posibilidades hay, me dice la mamá, de que la niña curse con los varones. Porque la nena le manifestó lo mismo que dijo su hija, que ella se sentía mejor cursando con los varones. Y me decía la mamá, yo no sé qué voy a hacer con mi hija, pero ella me está pidiendo eso. Y yo me puse tan feliz porque primero estoy viendo una mamá que acompaña, primero que nada. Porque a los 16 años el adolescente adolece de todo, no solamente de su género. Entonces le dije, pero no puedo, no hay nada mejor para mí, mamá, primero que usted venga a acompañar a su hija a solicitar este pedido y cómo no acompañarle a la alumna a ese proceso. No sabemos si se va a dar, si ella va a cambiar su identidad, si va a pasar o no, pero por lo menos acompañamos. Por supuesto que no solamente no era mía la aceptación, era una aceptación grupal porque los alumnos son lo más importante que tengo, así que hice una charla previa, pero ¿qué pasó? En esa charla previa era yo la que estaba desinformada. Ellos profe, hace rato ella ya anda con nosotros y que esto y que aquello, entonces, o sea, estamos en una era de cambio, chicas.
Y en la reunión de padres ya directamente informamos nosotros como área de educación física que si tiene que haber más cambios, vamos a hacerlo. ¿Qué significa esto? Que si uno de los varones se considera que necesita compartir la clase con el género que él se siente identificado, también lo vamos a hacer. Y sabe que, profe, hubieron muchos cambios, hubieron muchos alumnos que participaron con sus compañeras, porque educación física, por lo general, se divide por sexo. Ah, Entonces, es ahí donde nosotros observamos y analizamos de que conseguimos mucho más potencial en los chicos. ¿Por qué? Porque no solamente el alumno está interesado en asistir, que dicho sea de paso muchas veces es una obligación, sino que se encuentra dentro de sus pares, con sus pares. Se siente que el de al frente es un espejo igual, se siente en igualdad de condiciones. Y como usted dijo recién, y nombró esa palabra que no me gusta decir porque no quiero que mis alumnos después la repitan, pero la tengo que decir acá, que acá sí estamos entre adultos, el machismo viene ya, me parece que caminan y ya son machistas, el que va a ser bien machista es machista, porque yo o sea, a veces los chicos son muy prejuiciosos o dicen las cosas sin querer hacer daño, pero a veces dicen cosas y lastiman al compañero que a lo mejor está en una transición de género. Entonces no podemos evitar muchas cosas acompañando. Y en esa clase yo me sentí que en ese día y en ese momento ella estaba siendo acompañada, que es lo que más se necesita. Y lo digo como docente, que acompañemos. Y justamente acá nuestra carrera, nuestro cursado dice, la primera palabra es de acompañante, entonces no es cualquier palabra, es una palabra importantísima, porque son personas más allá de todo lo que se puedan equivocar, lo que nosotros pensamos que está haciendo mal, son personas, nosotros acompañamos a personas, a seres humanos, entonces somos una pieza fundamental y hasta en algunos casos vamos a ser la única pieza que tengan, porque a veces piden ayuda fuera de la familia. exacto. Entonces esa fue mi experiencia, profe, que tuve con respecto a la sexualidad. Obviamente que hemos atravesado por muchas cuestiones, hemos tenido muchas reuniones, muchos congresos, porque dar ESI no es sentarse y hablar. Desde jardín se debe proyectar, se debe tener autorizaciones. Por más que sea un tema que está legislado y que está decretado dentro de lo que es el Ministerio de Educación, el derecho del niño es mucho más importante, entonces hace que nosotros tengamos que tener en cuenta todo. Todo. Así que es un tema muy lindo y muy importante, profe. Gracias, Nancy, por tu aporte. ¿Por qué doy este tema? Que sé que es para hablar un montón, porque es muy largo, porque nos puede pasar que a nosotros trabajemos quizá con algún niño o niña que esté pasando por algún tipo de transición, que también debemos acompañarlo. ¿Sí? Y si no está pasando por ningún tipo de transición, puede estar o sea, obviamente va a estar en alguna de las etapas y también necesitamos saber qué cosas son normales, entre comillas, actitudes y demás de los niños y qué otras no. Yo siempre soy de las que pienso de que eh, los genitales no definen a una persona. Opinión personal. Opinión personal. Después tenemos el otro lado, como les conté antes, que en un principio a mi esposo le costó un montón entender un montón de cosas y peleábamos mucho por estos temas. Yo tengo muchos amigos gay, bisexuales, muchísimos, y era peleas, pero peleas, chicas, les cuento, peleas feas, porque yo decía, ¿cómo no podés respetar lo que el otro decide?
Porque es respetar, vos podés estar de acuerdo o no con un montón de cosas, pero mínimo respeto. Y costó, ustedes no saben lo que a mí me costó de peleas muy feas con mi esposo. Porque a él lo criaron en un ambiente, como dije, bastante machista, donde la mujer era la que limpiaba la casa. Vamos a ser sinceras, lo vamos a decir así, no hacía otra cosa. O sea, criaba a los pibes y limpiaba la casa. Y le costó mucho adaptarse a todo esto nuevo y más teniendo una nena. Horrores. Y yo me doy cuenta, por ejemplo, hoy en día, que como le dije, mi hija va a cumplir 10 años, todo lo relacionado a la sexualidad y a cosas íntimas, mi nena lo habla con el padre. Porque aprendió a hacerlo. A mí, como mamá, me cuesta más. O sea, cuando me pregunta respondo, pero es como que esa respuesta, viste, cuando vos decís, ay, es obligación porque me vino y me lo preguntó, pero con el padre es como que mi hija se siente más libre de preguntar lo que fuera, pero costó. O sea, de parte de él y de mi parte también hablar con psicólogo y demás para enseñarnos a cómo abordar ciertas cosas que no es que uno no sabía, sino como que uno tenía miedo. Entonces, escuchen, algo que también es normal, como le dije, lo vamos a poner entre comillas, con respecto a las manifestaciones relacionadas con el género, es que los niños en esa etapa suelen tocarse, suelen frotarse, o con juguetes, o con cosas que por ahí cuando lo vemos nosotros nos horrorizamos y decimos, ¿qué están haciendo? Es normal. ¿Sí? La clase que viene vamos a seguir con lo que son todas estas manifestaciones y vamos a ver, estoy abriendo el campus virtual, el otro tema que nos queda, que creo que es la ley, si no me equivoco, denme un segundito, la de derechos, acá estoy, sí, la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos. ¿Bien? O sea, la clase que viene, que en realidad la doy mañana, ¿se acuerdan? Les voy a mandar ahora en el grupo y que el que pueda reunirse, que se una, y el que no, bueno, la vemos grabada. Y, ay, se me fue el mouse. Y otra cosa que lo vuelvo a repetir para por ahí el que entró un poquito más tarde, que después de terminar con la ley nacional, se terminaría el módulo número 1. Pero no se los voy a habilitar antes del 25, como les dije. Voy a ser mucho más buena porque yo me atrasé. Se los voy a habilitar recién en las vacaciones de enero, ¿les parece? Así que, tranquilas. Vayan tranquilas, que vamos encaminadas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere contar algo? ¿Quiere preguntar algo? ¿No? Qué callados que estamos. Bueno, entonces, si Dios quiere, nos vemos mañana a las 10 o a las 10:30. ¿Qué les parece? André, Elizabeth, A las 10. a las 10. En realidad los dos horarios, pero a las 10, si nos desocupamos a las 11, cocino después. Bueno, 11:15.
Nos vemos entonces, y sí, viste que yo siempre me voy un poco más. Por eso dije, bueno, lo hago, recupero a la mañana, porque a la mañana no usan el Meet y no hay nadie que me corra, viste, que me diga, ya cortá, dale, que viene la otra profe, cortá. Entonces dije darlo a la mañana. Bueno, nos vemos mañana, yo después le mando el link un ratito antes, unos 15 minutos antes de comenzar para el que se pueda unir. Les mando un saludo a cada uno de ustedes. Chao, chao.